Ajá, ¿qué más? ¿Tiene que ser crónico? ¿Perdón? ¿Tiene que ser crónico? Crónico, ok, ¿qué más? Podría ser, por ejemplo, como el trastorno obsesivo compulsivo o a la limpieza o a tener como que las cosas bien en orden. Ok, muy Y bien. no sé si tengo algunos tipos de rituales que deben seguir como al pie de la letra. Excelente, sí, todo lo que me están comentando. También se puede dar en patologías. Hay un síndrome que se llama síndrome de Panda y les 10 años y es cuando no son atendidos por estreptococo y esos niños empiezan con trastorno obsesivo compulsivo, pero es en base a la bacteria que ya hizo, bueno, eso volvió crónico, pero se atiende con antibiótico. Perfectísimo. Bueno, pues todos tienen como ser algo de conocimiento al respecto, ¿va? A ver, entonces, el trastorno obsesivo compulsivo, chicos, ¿ahí dónde está aquí? Anteriormente estaba catalogado dentro de los trastornos de ansiedad. En la última clasificación, este se modifica al trastorno del control de los impulsos. De hecho, tiene un apartado que es trastorno obsesivo compulsivo y trastornos asociados. Bueno, se ha intentado dar muchísimas explicaciones etiológicas al trastorno. Las diferentes aproximaciones han hecho hincapié en aspectos tanto intelectuales, emocionales o de la conducta, ¿de acuerdo? Existen obsesiones y compulsiones. Estas tienden a ser recurrentes y causan un malestar bastante significativo a la persona al grado que interfiere en su funcionamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué son las obsesiones? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe qué son las obsesiones? Es como el interés así como ya de manera muy loca sobre algo en específico. Ok, mira, las obsesiones son ideas, pensamientos o imágenes que van a ser recurrentes, vienen una y otra vez, son persistentes. Las personas las describen como intrusivas, inadecuadas, no tienen sentido, pero no lo pueden apartar de su mente, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado que ustedes están durmiendo, los despierta una canción que incluso ni les gusta, pero todo el día la andan tarareando. Dicen, no, ya no quiero traer esto en la cabeza, pero no pueden dejarlo de lado. A las personas que sufren de obsesiones, esto les sucede. Les gusta pensar, o sea, valga la redundancia, saben que es propio de su mente, pero no pueden dejarlo de lado. Viene una y otra vez, y cada vez que viene genera mucho malestar. Provoca ansiedad y un malestar importante y no se reduce es que, no sé, voy a tener un examen y estoy piensa y piensa en el examen. No, es algo que va un poquito más allá. ¿Cuáles son los temas más frecuentes que llegamos a ver en la de contaminación? Tengo las manos llenas de bichos. Me las acabo de lavar, ya sé que no hay bichos, pero sigo sintiéndolo. Y viene la idea de que estoy lleno de gérmenes y me tengo que estar lavando. Y se lavan una y otra vez las manos, ¿sí? O la idea de que pueden contraer una enfermedad. Entonces, constantemente tienen que estar limpiando el suelo, las manijas, los apagadores de la luz, sí, porque de lo contrario sienten que podrían enfermar. Ellos saben que ya está limpio, que no hay necesidad de volverlo a hacer, pero la idea está ahí y no les deja tranquilos. Otra temática frecuente es la duda patológica, el comprobar si realmente las cosas ya se hicieron. Por ejemplo, tengo que checar que haya cerrado la puerta y lo checo 1, 2, 3 veces. Ya voy subiéndome a mi coche, me tengo que regresar a ver si sí le cerré bien.
puede ser las manillas de las puertas, puede ser el gas, puede ser el agua. Incluso hay personas que ya van a medio camino o llegando al trabajo y hay que regresarse. La persona dice, ya sé, sí lo cerré, lo chequé 2, 3, 4, 5 veces, pero me tengo que regresar porque tengo la sensación, la duda, ¿sí? Otro tema bastante frecuente es el orden o la simetría, ¿sí? Es por tamaños, que no me quede como una esquinita chueca, porque de lo contrario, algo muy catastrófico me va a suceder o le va a suceder a mi familia. O si no está de esta forma ordenado, no sé, voy a tener un fracaso extraordinario. Algo muy catastrófico pasa si las cosas no están ordenadas así como yo lo quiero. Otra es los impulsos agresivos. Tengo temor de dañarme o de dañar a alguien más. Dice no sé, puede decir el paciente, es que no puedo agarrar un cuchillo ni para cocinar, porque siento que si lo agarro, voy a lastimar a mi familia o yo mismo me voy a intentar quitar la vida y no pueden ni siquiera tomar, no sé, unas tijeras, un cuchillo, porque sienten que están dañando o que se van a dañar. Temas religiosos, esto también es bastante frecuente, donde los pacientes refieren, no, es que siento que he ofendido a Dios. Y cada vez que pienso, no sé, en el fútbol, siento que Dios se enoja conmigo. Y viven con una ansiedad, con una culpa todo el tiempo, ¿de acuerdo? Ideas, por ejemplo, de peligros o calamidades. Si paso por aquella acera, algo catastrófico me va a pasar. Si me pongo esta playera negra, algo muy malo le va a pasar a mi familia. Yo sé que no hay relación entre que me ponga esta playera y le pase algo muy malo a mi familia, pero es una idea que no puedo apartar de mi mente. Viene una y otra vez al grado que pues no me lo puedo poner. ¿Va? ¿Nos queda un poquito más claro qué es una obsesión? Sí, doctora. Sí. En sus propias palabras, ¿cómo lo definirían? Como una idea persistente. Exacto, una idea persistente, ¿qué más? Pensamiento de imagen repetitiva. Que genera mucho malestar, la persona no lo quiere pensar, lo reconoce como propia, pero no puede, como intenta luchar con ella, pero le resulta bastante incómodo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué son las compulsiones? Por eso es trastorno obsesivo compulsivo. Son comportamientos o actos mentales que tienden también a ser recurrentes y están destinados a disminuir el malestar que provoca la obsesión, ¿va? La compulsión no genera ninguna sensación gratificante. Las personas incluso lo reconocen como obsesiva o inadecuada, pero no pueden dejar de hacerlo. Por ejemplo, habrá quien dice, es que si veo pasar un coche azul, tengo que contar hasta 10, porque si no, de lo contrario, algo malo va a pasar. Y estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ¿va? O por ejemplo, si camino de aquel lado, tengo que dar 3 pasos para atrás, porque si no, algo muy malo va a pasar. O por ejemplo, un paciente constantemente tenía la idea que si se bajaba de su cama con el pie izquierdo, algo muy malo le iba a pasar a su esposa y constantemente tenía que estar encendiendo veladoras para que eso no sucediera. Tenía 100, 120, 130 veladoras en casa porque esa era la compulsión, ¿de acuerdo? O no sé, me abrocho y me desabrocho un botón, me pongo y me quito un zapato. Ese tipo de cosas que se hacen encaminadas a disminuir la ansiedad de la idea, las personas las reconocen como excesivas. Por ejemplo, en el lavado de manos, ante la idea de que podemos estar contaminados o llenos de bichos, las personas saben, ya tengo las manos limpias, no hay necesidad de estar lavando y lavando, ya tengo una dermatitis por contacto, pero no puedo dejar de hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las compulsiones que encontramos con mayor frecuencia? Como les mencionaba, el lavado de manos, el baño, pacientes que tardan 2, 3 horas en la ducha, que se acaba, no sé, una barra de jabón o un frasco de jabón líquido en una sola ducha.
¿sí? La limpieza de la casa, hay que estar limpiando una y otra vez, tapeando el piso una y otra vez, ¿sí? Las comprobaciones sistémicas, por ejemplo, esto de la duda patológica, tengo que checar 4, 5, 6, 7 veces que la puerta esté cerrada, ¿sí? Porque si checo 5 veces, no es suficiente. Y si checo 9, no, tampoco está bien. Tienen que ser exactamente 7. Si por X o por Y me paso, ya estoy mal. Rituales repetitivos, por ejemplo, es que me tengo que vestir en tal orden. Primero, no sé, un calcetín, y después la ropa interior, y después el pantalón, porque si lo hago de otra manera, algo catastrófico me va a pasar. Que a la hora de estarme vistiendo ya me distraje y me puse primero el otro zapato, entonces tengo que volver a empezar de cero. ¿De acuerdo? Por ejemplo, también esto de tocar objetos. Es que si lo toco una vez, no está bien. Lo tengo que tocar 2, 3, 4, 5 veces para asegurarme que no va a pasar nada catastrófico. Contar, por ejemplo, le decía, tengo que contar 100 veces del 1 al 10 para que los pensamientos inadecuados se vayan de mi mente. Tengo que acumular objetos, por ejemplo, no puedo deshacerme de nada, aunque sean cosas que tengo años sin utilizar y que francamente son basura, no puedo deshacerme de ellos por la idea de que algo me pueda suceder. ¿Va? Bueno, ¿cuál es la etiología? Este es uno de a mayor profundidad, pero pues tenemos algunos, como todavía, algunos vacíos o algunas dudas en relación. En la actualidad hay datos que nos hablan tanto de factores psicológicos como de factores neurobiológicos relacionados en relación al TOC, perdón. Se ha visto que los gemelos monocigotos tienen una incidencia mucho más elevada. Se ha descrito también que cuando se tienen pacientes de primer grado, el riesgo de padecerlo es mucho mayor que la población general y que también están relacionadas con síndrome de Jones-Latourette y con los trastornos por tics. Existen muchos estudios donde se ha mencionado la presencia de alteraciones fisiopatológicas tanto en ganglios basales, en la corteza orbitofrontal y en el sistema límbico. Se ha hablado incluso de una alteración a nivel del sistema de serotoninérgico. Se postula un fallo en la regulación de la serotonina, así como una alteración en la neurotransmisión, que se ha visto relacionada de manera directa con las conductas obsesivas y ritualistas. Se ha observado un beneficio bastante significativo con fármacos que trabajan en serotonina. Bueno, ¿cuál es el curso y el pronóstico del TOC? Primero, afecta por igual hombres y mujeres. Por lo general comienza a finales de la adolescencia o a principios de la edad adulta. Los hombres tienden a desarrollarlo a edades más tempranas. ¿Sí? Desafortunadamente, los pacientes que sufren TOC son de los pacientes que tardan un poco más en solicitar ayuda. Algunas estadísticas mencionan que en promedio el paciente espera hasta 10 años en empezar a recibirla. Y solo si los síntomas llegan a ser bastante graves como para perturbar su día con día, ¿sí? La mayoría de las veces los pacientes tienden a esconder sus síntomas ya que los consideran excesivos, irracionales, molestos, a lo cual se le conoce como egodistónicos, por lo cual no solicitan tratamiento. El comienzo puede ser insidioso y tiende a la cronicidad. ¿Va? Aquí tenemos que tener muy presente que muchas veces, en muchas ocasiones, los pacientes llegan con nosotros, a psiquiatría, mejor dicho, porque ya no lo refirió el derma, porque ya trae una dermatitis ahí de lavado, porque la persona disfunciona mucho en los trabajos, porque lo despiden, no puede llegar a tiempo por los rituales, o dentro de su jornada de trabajo pierde mucho tiempo realizando los rituales. O sea, no es de primera instancia que busquen el apoyo psiquiátrico. ¿Qué nos determina los factores de pronóstico de buen o mal pronóstico dentro del TOC? Bueno, factores de buen pronóstico, que los síntomas sean leves, una duración breve de la sintomatología a que se recibe atención médica por primera ocasión, una adecuada dinámica familiar, un buen ajuste sociofamiliar premórbido,
la ausencia de compulsiones y los factores de mal pronóstico serían, entre menor sea la edad de aparición, la presencia de trastornos afectivos agregados como la depresión y algo que empeora de forma significativa son los síntomas psicóticos agregados. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales a considerar? Bueno, primero, existen muchos otros padecimientos que pueden tener este tipo de sintomatología. ¿De acuerdo? Es frecuente encontrar al paciente con TOC, además con una depresión comórbida. ¿Va? Las tasas de suicidio en los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo es mucho menor que en la depresión, pero tenemos que tener cuidado que no estemos ahí lidiando con un cuadro mixto, tanto de síntomas obsesivos como de síntomas depresivos. ¿Va? Con respecto a la esquizofrenia, del 1 hasta el 13% de los casos que inician con sintomatología obsesiva van a desarrollar esquizofrenia. El encontrar síntomas psicóticos y conductas obsesivas es un factor de mal pronóstico. ¿De acuerdo? Bueno, como mencionaba su compañera, existen muchas o algunas otras patologías de tipo orgánico que pueden generar sintomatología obsesiva. ¿Sí? A ver, otro diagnóstico a considerar serían las fobias, por ejemplo. ¿Se acuerdan de las fobias que habíamos visto anteriormente? ¿Qué recuerdan? Era como un miedo inmenso a algo. Ajá, algo específico, ¿va? Ajá. Que los pacientes iban a tener conductas de evitación, pero que si no estaba el estímulo presente, no había ese temor. ¿Sí? Ante la fobia específica, la conducta de evitación es eficaz. Si no me acerco, no sé, a los payasos que me dan miedo, no me preocupo. ¿Sí? Yo sé que si veo esto, me voy a asustar. Si no, no pasa nada. Y el trastorno obsesivo compulsivo, la conducta de evitación resulta enteramente ineficaz. La amenaza surge del interior, no de factores externos, y alteran de forma significativa el comportamiento o el funcionamiento del paciente. ¿Cómo puedo diferenciar el TOC de la esquizofrenia? Por ejemplo, un paciente mencionaba, tengo la necesidad de estar recogiendo todos los palitos de paleta que me encuentre en la calle, porque si no, se me va a caer el pene. De primera instancia pensaríamos que estaba cursando con una psicosis, ¿no? Es una idea bastante extraña, modifica la conducta, pero el paciente refería, yo sé que esta idea es absurda, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no hay forma que por no recoger los palitos de paleta que me encuentre en la calle me vaya a suceder esto, pero no puedo dejar de pensarlo y no puedo dejar de recoger los palitos que me encuentro en la calle, ¿sí? Entonces, en la esquizofrenia se identifican ideas delirantes que alteran el juicio, como habíamos mencionado, son irreducibles a la lógica y modifican la conducta. La idea delirante no provoca la resistencia del paciente, ya que lo considera como una realidad. En cambio, el trastorno obsesivo compulsivo, la persona lucha contra sus ideas, lo cual le genera muchísimo malestar emocional, reconoce esa idea como propia de su mente, nadie la insertó, sabe que es absurda, le genera mucho malestar pensarla e intenta luchar con la idea. ¿Va? En relación a la depresión, bueno, pues aquí predominan los síntomas afectivos, como habíamos mencionado, los síntomas depresivos, los pensamientos que en depresión pueden ser repetitivos como la culpa. El paciente no los percibe como carentes de sentido, les encuentra una lógica a la culpa tan desproporcionada que en algún punto puede tener, mientras que el TOC pues van a predominar obsesiones y compulsiones, no tanto síntomas depresivos, y considera los pensamientos recurrentes como absurdos, irracionales y sin razón de ser. Bueno, ¿cuál es el tratamiento?
Se ha visto que puede ser útil la psicoterapia, principalmente de corte cognitivo-conductual, la farmacología y en casos extremos la psicocirugía, ¿va? Al día de hoy sabemos que la combinación de psicoterapia y farmacología nos da la mejor respuesta. ¿Qué se hace en la terapia de conducta? Bueno, va a ser la aplicación de técnicas de modificación de las conductas derivadas de las obsesiones, ¿sí? En este tipo de terapia se requiere, primero, que el paciente pueda tener observación y registro de todas sus conductas. ¿Qué hace cuando aparece la ansiedad? ¿De qué manera intenta mitigarla? ¿Sí? También se le enseña, por ejemplo, a poder identificar qué estaba sintiendo o qué estaba pensando previo a que apareciera la ansiedad, ¿sí? También se le intenta, por ejemplo, la exposición con prevención de las respuestas de evitación, o sea, que el paciente se exponga a lo que le genera tensión. Es que si no me he visto en este orden, algo malo va a pasar. Bueno, vamos a intentar hacerlo en un orden diferente y que tú mismo experimentes que no está pasando nada catastrófico. Es que si camino por aquel lado de la acera o si piso las líneas, algo va a pasar. A ver, vamos a intentar poco a poco que caminemos de aquel lado y que puedas pisar las líneas para que puedas valorar que no va a pasar nada catastrófico. Eso es en cuanto a la modificación de conducta, pero pues obviamente esa parte nos apoya psicología a hacerlo. En el tratamiento farmacológico, al día de hoy, se ha visto que los fármacos mejor tolerados son los ISRS. ¿Se acuerdan de los ISRS? Son los Sí, chicos. se utilizaban en depresión. Exacto, ¿sí? A los que al día de hoy se ha visto que nos ayudan con TOC son fluvoxamina, fluoxetina y sertralina en dosis medias o dosis altas. Se ha visto que, por ejemplo, ante pacientes que no tienen la evolución que desearíamos con la monoterapia a base de ISRS, el poderlo combinar con dosis pequeñas de antipsicótico también nos da un buen resultado. Bueno, en casos extremadamente severos, donde la disfunción de la persona es bastante significativa, se puede canalizar con neurocirugía, ¿sí? Los resultados son positivos en el alrededor del 50% de los casos, ¿sí? ¿Qué tengo que valorar en mi paciente? Primero, ¿qué tanta ansiedad generan las ideas, ¿sí? ¿Qué tanta ansiedad maneja mi paciente ante las obsesiones? ¿Con qué fármacos me puedo apoyar para ayudarle a disminuir de forma rápida la ansiedad? Benzodiazepinas. Excelente, exacto, con benzodiazepinas, ¿va? Tengo que ver, derivado de su cuadro clínico, qué tanto ha afectado su estado emocional. El paciente experimenta culpa, su autoestima se ha visto deteriorada, se siente inseguro, ha pensado, no sé, en hacerse daño, se siente una carga para su familia. Es importante que cuando tengamos un paciente con TOC podamos evaluar tanto el nivel de ansiedad como si hay o no síntomas depresivos, ¿sí? Tengo que valorar qué tanto afecta el cuadro en su capacidad funcional. Por ejemplo, ¿mi paciente puede comer? ¿O llegan los rituales o las obsesiones a tal grado que gasta bastante tiempo en ello y descuida esta parte? ¿O tiene tanto temor a tomar un cuchillo o un tenedor o una cuchara por miedo a dañar o dañar a alguien más que evita comer? ¿Sí? ¿Mi paciente puede dormir o gasta el tiempo en las compulsiones? Por ejemplo, en cuanto a cuestiones de higiene, siempre que sospechemos de TOC es importante preguntar, ¿y cada cuándo se baña? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces es necesario enjabonarse? Porque es bastante frecuente encontrar pacientes, como les mencionaba, que están dentro de la regadera 2, 3 horas, que se enjabonan más de 10 veces, ¿sí? Este tipo de conductas ha generado un cuadro agregado, por ejemplo, dermatitis, heridas, grietas o lesiones en la piel, el uso excesivo, por ejemplo, de detergentes, de cloro, ¿sí?
Mi paciente tiene conductas de evitación, no puede tocar el picaporte o tiende, no sé, a traer guantes o una bolsa de plástico, no puede comer fuera de su casa, evita tocar a las personas. Puede vestirse él solo o tarda bastante tiempo al grado que si vive con alguien tiene que ser auxiliado porque de lo contrario no salen de casa esperando a que el paciente se vista. Es importante también valorar las relaciones familiares y sociales. Por ejemplo, ¿mi paciente cuenta con un adecuado apoyo por su familia? Ya que tenemos que ser muy conscientes, doctores, que los pensamientos obsesivos y las conductas ritualistas o las compulsiones tienden a desadaptar y a aislar a los pacientes, ¿sí? El miedo a contraer una enfermedad en las ideas de limpiezas pues muchas veces les evita el salir, es como si ellos siempre estuvieran en pandemia, ¿sí? Los rituales o compulsiones les evita dedicar tiempo a su familia, actividades diferentes que ellos quisieran realizar, incluyendo el trabajo, incluyendo la escuela. Bueno, aquí es importante, por ejemplo, evitar involucrarse en las obsesiones y en las compulsiones, porque de lo contrario lo estaríamos reforzando. Aquí es importante que la familia sea consciente de esto, porque ya no queremos que se lave tanto las manos, pero sí compramos 10 barras de jabón para él y 2 para el resto de la familia, ¿sí? Entonces, no tener conductas que favorezcan este tipo de síntomas. Procurar un entorno y una rutina estable, modificando gradualmente en caso de que sea necesario. Y de primera instancia nos tenemos que enfocar en evitar los rituales que sean peligrosos para el paciente. No es conveniente intentar que se retiren de tajo, lo cual solo generaría una ansiedad significativa en el paciente. Es importante, solo aquellos que lo pongan en riesgo a alguien más, sí los tenemos que evitar de tajo, de manera abrupta. Si no es así, tenemos que esperar a que el medicamento vaya haciendo efecto y también pues que el paciente pueda ir reestructurando su pensamiento en relación a ello. Por ejemplo, con estos pacientes muchas veces es conveniente darles un tiempo extra para realizar sus actividades como comer, vestir, en adolescentes, en estudiantes, quizá un poquito más de tiempo para su examen, ayudarle a que organice su tiempo libre, identificar las situaciones y los pensamientos negativos que surgieron inmediatamente antes de la ansiedad, durante e incluso después, cuando aparecen las ideas obsesivas y los rituales. También es necesario enseñarle a nuestros pacientes a controlar la ansiedad con técnicas alternativas, ¿sí? Si es necesario recurrir a medicamentos de rescate como benzodiazepina que comentó su compañera, ¿sí? Es importante que hagamos saber a la familia que los pacientes tienen que estar acompañados en momentos de ansiedad intensa y también reforzar de manera recurrente el autoestima y estar evaluando la presencia o no de síntomas depresivos. ¿Va? También es necesario que la familia y el psicólogo nos apoyen con la adherencia farmacológica, con la adherencia al tratamiento farmacológico, ya que la medicación se va a utilizar por tiempo prolongado, hasta 12, 24 meses. ¿De acuerdo? Y lo que mencionaba. Tener cuidado de si pudiera existir o no lesiones físicas, poder trabajar en colaboración con la familia. Y a ver, vamos a ver este video como para poder reforzar lo que acabo de mencionarles. Antes de que los veamos, chicos, platíquenme, ¿qué les queda de TOC? ¿Qué me podrían decir en este momento? ¿En qué consiste el TOC? Podríamos decir que es un pensamiento o una idea rumiante que nos genera un gran malestar y que con el fin de evitar este sentimiento nos lleva a realizar compulsiones. Lo reconocemos como un pensamiento o idea propio, pero también sabemos que es una idea irracional. Pero aún así no podemos lograr sacarla de nuestra cabeza y cuando lo intentamos lo que hacemos es lo que generamos es una permanencia de la idea. Ajá, como una lucha contra la idea, ¿verdad?
y mayor ansiedad. Entre más lucho, más ansiedad me da. Exacto. Ok. ¿Cuál sería el tratamiento? Antidepresivos tricíclicos tipo ISR. No, ISRS. ISRS, Ajá, tricíclicos. ISRS. ISRS, ajá. Y de forma rápida, benzodiazepinas también nos pueden ayudar. Y tenemos que ser muy conscientes que el manejo conjunto es lo que da mejor respuesta. El fármaco y canalizar a psicoterapia, ¿de acuerdo? Sí, doctor. A ver. vamos a El ver. trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí escucha? ¿Sí escuchan el video? Doctora. Sí. El trastorno obsesivo compulsivo, TOC, es un tipo de trastorno de ansiedad. Las personas con TOC tienen pensamientos repetitivos y angustiantes denominados obsesiones. Con el fin de intentar controlar esas obsesiones, las personas con TOC sienten una necesidad imperiosa de realizar rituales o comportamientos llamados compulsiones. Las obsesiones comúnmente incluyen miedo a contaminarse, miedo de que la persona o los demás estén en peligro, necesidad de mantener el orden y la exactitud y dudas excesivas. Las compulsiones más comunes que se realizan en respuesta ritualista a estas obsesiones incluyen lavarse las manos, contar, acumular y arreglar cosas. Los síntomas pueden presentarse a cualquier edad, pudiendo producir una importante discapacidad. En el trabajo puede ser una discapacidad laboral temporal o permanente. Las personas con TOC comúnmente tienen un nivel educacional e inteligencia superior a la media y son competentes profesionalmente, pero su vida personal y familiar es insatisfactoria, dadas las interferencias que el TOC ejerce sobre ellos. Estas condiciones pueden ser mental y físicamente agotadoras. Esta enfermedad es una de las enfermedades mentales más comunes que existen. Las causas se desconocen, pero el factor genético influye mucho. Sin embargo, también se cree que la educación recibida en la infancia juega un papel importante en su aparición, sobre todo si se trata de formas de educar demasiado rígidas. Una persona con TOC se da cuenta de que tiene un problema y normalmente sus familiares y amigos también se dan cuenta. Los pacientes suelen sentirse culpables de su conducta anormal y sus familias pueden enfadarse con ellos porque no son capaces de controlar sus compulsiones. Los criterios a grandes rasgos para el diagnóstico son: 1. Presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Las obsesiones se definen por: 1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento durante el trastorno, como intrusas o no deseadas, y que en la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar importante. 2. El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto, es decir, realizando una compulsión. Las compulsiones se definen por: 1. Comportamientos, por ejemplo, lavarse las manos, ordenar, comprobar las cosas, o actos mentales, por ejemplo, rezar, contar, repetir palabras en silencio. Actos mentales repetitivos que el sujeto realiza como una respuesta a una obsesión o de acuerdo con las reglas que ha de aplicarse de manera rígida. 2. El objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar, o evitar algún suceso o situación temida. Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos. 2. Las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo o causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes. 3. Los síntomas obsesivo-compulsivos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento, o otra afección médica. Y 4. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. El tratamiento. El uso de tratamientos tanto farmacológicos como terapias cognitivo-conductuales pueden beneficiar a la persona a convivir con el TOC y controlar tanto las obsesiones
como las compulsiones. En caso de detectarse alguno de los síntomas, es importante que la persona sea tratada por un profesional, ya que el TOC sin tratar puede ser uno de los trastornos más irritantes y frustrantes. Gracias por ver este video. Bueno, ¿les quedó un poquito más claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ok. A ver, entonces déjenme ver la otra presentación que tenía yo aquí. Doctora, las personas que sufren de algún tipo de autismo, hacen más o menos esas cosas de rituales. Y es Ajá, sí, pero no es secundario a una idea obsesiva o para disminuir ansiedad o... Si te entiendo lo que me estás preguntando, y sí, los chicos con autismo tienden a tener este tipo como de conductas ritualistas, pero no son encaminadas a disminuir la ansiedad por una obsesión. ok. Bueno, gracias. De TOC, chicos, ¿tienen alguna duda? Doctora, Escucho. las personas que se persignan cuando tienen su primer ingreso, ¿puede generar TOC? ¿Cómo? Sí, o sea, hay personas que, pues para que les vaya bien, o sea, en su primer ingreso se persignan. ¿Su primer ingreso? ¿A qué te refieres? O sea, el día, cuando venden por primera vez o... Ah, ya te entiendo. No, esa sí es una conducta ritualista, pero no, bueno, dependiendo de cada persona, ¿verdad? Pero por lo general no va acompañado de una ansiedad intensa, ¿sí? No es que me tengo que estar persinando una y otra vez, porque de lo contrario algo muy malo me va a pasar, ¿sí? O por ejemplo, si la persona no lo hiciera y está toda la idea, es que como no me persiné, me va a ir mal en todo el día, no voy a vender, va a ser un caos, posiblemente ya estaríamos hablando de una idea obsesiva donde pues no encontramos como mucha relación, no porque un día no te persines estás condenado a que sea un muy, muy mal día. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre TOC, chicos? Doctora, yo sí tengo una. Por ejemplo, ya ve que había mencionado, de hecho, varias veces que para los trastornos obsesivos compulsivos, las personas los tienen porque sienten que algo malo va a pasar. Lo repiten y lo repiten porque sienten que algo malo va a pasar. ¿Siempre es el caso o solamente, o más bien, hay la posibilidad de que lo hagan solamente porque lo tienen que hacer? O sea, no hay como otra razón que lo haga hacerlo. No sé si me doy a entender. Sí. No siempre es el miedo de que algo catastrófico vaya a suceder, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Pues porque lo tengo que hacer, no puedo dejar de hacerlo. Sí. Sí se presenta. Lo más frecuente es que tengan el temor a que algo catastrófico suceda, pero también se llega a presentar así, sin esa idea de que algo catastrófico nos va a suceder a todos. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces vamos a ver el tema de depresión, ¿vale? Es esto. Y aquí. A ver, muchachos, platíquenme. ¿Qué saben o qué han leído de la depresión perinatal o la depresión posparto durante el embarazo? ¿Qué saben? Pues yo había leído que este tipo de depresión se presenta en madres que precisamente acaban de dar a luz y tienen como esta sensación de que no van a ser buenas madres, se estresan y como que les da esta depresión por el temor a no saber cómo criar a su hijo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más saben? También pueden expresar cierto desprecio, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que pueden expresar cierto desprecio o desapego hacia su hijo, o sea. Ajá, sí, como el rechazo hacia el bebé. Yo leí también que era también por los cambios hormonales que había que se podía presentar. Exacto, sí, también. Sí, podría ser como por baja de estrógenos. Ok, va. ¿Alguien leyó algo más? Bueno, vamos a empezar.
Bueno, primero pues que seamos muy conscientes que los trastornos mentales durante el embarazo y el posparto pueden tener consecuencias bastante significativas tanto para el bebé como para la mamá. ¿Sí? Si a esto le sumamos las dinámicas de pareja, pues puede ser una situación bastante complicada para toda la familia si no se identifican y no se tratan. ¿Va? Las mujeres con un trastorno mental preexistente al embarazo tienden a suspender la medicación cuando saben que están embarazadas. ¿Va? Esto es algo bastante frecuente, incluso por indicación de muchos médicos le suspenden todo el tratamiento. Pacientes que tienen esquizofrenia y se nos embarazan, les quitan los antipsicóticos. O pacientes, no sé, con depresión grave, igual se embarazan y les quitan el medicamento. Y pues hoy en día sabemos que no es lo más adecuado. Primero, el embarazo no protege contra ninguna enfermedad mental. A diferencia de lo que comúnmente la gente puede pensar, que si te embarazas vas a estar muy feliz, pues sabemos que no precisamente es así. El embarazo no protege contra la depresión, ni contra la ansiedad, ni contra los cuadros psicóticos, nada de eso. Padecer un trastorno mental durante el embarazo va a ser un factor de riesgo para que este se continúe durante el posparto. Aproximadamente 1 de cada 25 mujeres que se suicidan durante la etapa perinatal sufrieron de depresión. ¿Sí? El suicidio es el responsable del 20% de las muertes maternas en el primer año después de que nace el bebé. Si se fijan, es un porcentaje bastante elevado. Si un trastorno mental no se trata y se suspende el psicofármaco, podemos tener mayor riesgo de recaída, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué sabemos de la epidemiología de la depresión perinatal? Estudios de casos y controles no hayan mayor prevalencia de depresión en embarazo posparto que en otros momentos de la vida. ¿Va? La prevalencia prenatal del 18.4%, en México del 9%, la prevalencia postnatal del 19.2%, en México del 13% y de 13.8% y 13.3%. Se sugiere que hay una mayor incidencia de depresión en las primeras semanas del posparto, especialmente durante los primeros 3 meses. Por eso es importante en este lapso de que nace el bebé a los 3 meses. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una paciente nos pueda hacer una depresión perinatal? Primero, antecedentes heredofamiliares, que si la mamá, las hermanas han hecho depresiones posparto significativas o durante el embarazo, pues ya sabemos que es un factor de riesgo. Factores neurohormonales o inmunológicos, como mencionaba su compañera, el embarazo en adolescentes, personas con traumas de la infancia o cuadros depresivos previos, violencia de pareja, dificultades económicas, pobre apoyo social, pobre apoyo de la pareja. ¿Va? El antecedente de psicopatología previa, ¿sí? La mujer que ha hecho episodios depresivos previos al embarazo, pues tiene un factor importante de riesgo para cursar con depresión nuevamente durante el embarazo y en el posparto, ¿sí? Algunas culturas, pues como sabemos, todavía está como relacionado el sexo del bebé, así me siento feliz o no, el tipo de personalidad de la paciente, complicaciones del embarazo neonatales, embarazos no planeados y no deseados, enfermedades médicas no psiquiátricas, multiparidad, migración y abuso de sustancias. A ver, regresando a lo que habíamos visto en las primeras sesiones que tuvimos, ¿qué recuerdan del trastorno depresivo mayor? ¿Cómo puedo yo diagnosticar ansiedad? ¿Recuerdan o no? Pues el depresivo mayor era el que duraba como más de 2 años. Bueno, tenía una duración así como de 2 años, más o menos. 2 semanas. 2 semanas. 15 días. Tengo que tener
ánimo deprimido o tristeza, o anedonia más 5 de estos síntomas. Cambios en el sueño, cambios en el apetito, falta de concentración, fatiga, alteraciones psicomotrices, sentimientos de culpa o pensamientos de muerte. ¿Se acuerdan? Tristeza o anedonia más 5 de estos síntomas, por lo menos 2 semanas, la mayor parte del tiempo, para poder hacer el diagnóstico de depresión. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué sabemos de la depresión perinatal? Podemos especificar, de acuerdo al DSM-5, que se trata de una depresión periparto si se produce durante el embarazo o las primeras 4 semanas después del parto. ¿Sí? La depresión perinatal durante el embarazo y hasta 1 año posterior al parto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características clínicas? De las personas que van a desarrollan depresión, aproximadamente el 27% ya estaba deprimida antes de embarazarse, ¿sí? El 33% lo hará durante el embarazo y el 40% en el posparto, ¿sí? 22% de las pacientes lo harán después de las 6 semanas posparto. A esto me refiero. Aquí lo que se ha visto en pacientes deprimidas, no que todas las mujeres que se embarazan se vayan a deprimir, sino de las mujeres que han hecho depresión significativa, se sabe que casi la tercera parte ya estaba deprimida cuando se embarazó. Una tercera parte lo hace durante el embarazo y la mayor cantidad de ellas en el posparto. En general, los síntomas o las características de la depresión perinatal son muy similares a la depresión que ya hemos estudiado con anterioridad, ¿sí? El cuadro clínico no difiere de forma significativa. Pero sí se van a agregar pensamientos en relación a las capacidades y expectativas relacionadas con la maternidad. Van a existir ideas de culpa y de minusvalía en relación a no ser buenas madres, a sentirse culpables por no estar extremadamente felices, como tal vez las personas esperarían que estuvieran al tener un bebé. Hay una preocupación excesiva por la salud del niño, dificultad para tomar decisiones en cuanto a la crianza. Lo baño, no podré bañarlo, le cambio ya el pañal, le daré leche y si no llena con el pecho y si le doy fórmula, tal vez estoy mala, como esa dificultad importante para tomar decisiones. Y miedo a estar sola con el bebé ante la incapacidad de poder cuidarlo o de poder dañarlo. Existe una comorbilidad afectiva bastante significativa con los trastornos de ansiedad. En la depresión periparto, hasta el 40% va a presentar síntomas obsesivos compulsivos en relación a dañar al bebé. Es algo que no quieren pensar, que no quieren hacerlo, pero la idea viene de que pueden lastimar a su bebé. La tasa de recuperación a los 6 meses es inferior a la esperada en relación a la depresión no perinatal. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el impacto de la depresión perinatal? Sabemos que las mamás deprimidas tienen mayor riesgo de aborto, tienen mayores dificultades durante el parto, tienden a tener mayores casos de hipertensión y hemorragia en el embarazo y en el posparto. Debido a los cuadros afectivos, es bastante frecuente que haya un pobre control prenatal, menos autocuidado, tienden más al consumo de sustancias, tanto tabaco como alcohol, bueno, y otras drogas también. Hay mayor riesgo de cursar con psicopatología en el posparto. Y el 70% de las madres que realizan suicidio y filicidio tenían un episodio depresivo grave. Es bastante frecuente en estos casos que las mamás lleguen a pensar, es que mi bebé no va a estar mejor con nadie, mejor primero lo tengo que matar y después yo, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de poder detectar los trastornos afectivos en las mujeres tanto embarazadas como en las mujeres que están en el posparto. Debido a la depresión perinatal, puede haber una alteración bastante significativa en el vínculo entre mamá y bebé y de la idea constante de que es un bebé difícil, que es un bebé malo, es un bebé chillón, dificultades en la lactancia,
Así también, debido al estado emocional de la mamá, la dificultad para reconocer las necesidades del bebé, si tiene hambre, si tiene frío, si necesita que se le cambie el pañal, si algo le duele. Puede haber pobre cuidado hacia ella misma y hacia el bebé, y también un cuadro importante de negligencia o de descuido hacia el bebé. ¿Qué impacto puede tener la depresión perinatal en el bebé? Bueno, también se ha observado que los bebés de mamás deprimidas tienen un menor crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, tienden a presentar partos pretérminos con mayor frecuencia, los bebés tienen mayor riesgo de ingresar a terapia intensiva, temperamento difícil, lloran más y por más tiempo, alteraciones del ciclo de sueño, pobre respuesta a estímulos, y también se ha observado que los bebés recién nacidos de madres deprimidas tienen mayores niveles de cortisol y mayor asimetría en la región frontal derecha en el electroencefalograma. En edades más avanzadas, ¿qué podemos observar? Es poco consistente, pero hay alguno que otro reporte que menciona la relación del autismo con la depresión materna, pero realmente los estudios son poco consistentes. Trastornos emocionales de la infancia y la adolescencia, niños deprimidos o niños ansiosos, dificultades para desarrollar relaciones seguras, infanticidio, como les mencionaba, es algo bastante, bueno, no bastante frecuente, pero que se llega a presentar en madres que cursaban con episodios depresivos graves, alteraciones inmunológicas y alteraciones cardiovasculares. Bueno, ¿de qué manera impacta la depresión perinatal en la familia? Problemas de pareja y divorcios frecuentes. Mayor riesgo de depresión postnatal en el padre. Realmente a mí nunca me ha tocado valorar algún padre por depresión postnatal, pero está descrito. Y en general es una patología que va a afectar de forma significativa a toda la familia. ¿Cuáles serían los datos para detectarlo, además de los criterios que ya hemos mencionado? Primero, que la paciente se va a preocupar de forma excesiva por su salud o por la del bebé, o bien se va a despreocupar también de forma excesiva por ella misma y por el bebé, llanto constante, un descuido en su aspecto bastante significativo, cansancio excesivo, molestias físicas recurrentes sin una causa, cambio de peso de forma excesiva, ya sea a la alza o a la baja, temores, pesadillas acerca, no sé, de los momentos difíciles del embarazo, del parto, la culpa o la sensación constante de no ser una buena madre, evita hablar de su propio bienestar, dificultades para la lactancia y por lo general el evitar mantenerse a cargo del bebé. Necesita ser como apoyada de manera constante para el cuidado del niño, ya que se sienten incómodas con el cuidado del mismo. Bueno, hay varios instrumentos de tamizaje. Lo que tenemos que tener bien claro con esta diapositiva es que tenemos una norma oficial mexicana que nos obliga a hacer la detección de los cuadros de depresión en el embarazo, en el parto y en el puerperio, ¿de acuerdo? Entonces, es importante siempre evaluar la cuestión afectiva en una mujer embarazada o que acaba de tener un bebé. Bueno, la escala de Edimburgo. Esta es una escala autoaplicable de tipo Likert. El paciente nos contesta sí, no, de vez en cuando. Y este es importante que lo podamos aplicar. He sido capaz de reír y ver el lado bueno de las cosas. Ya la paciente nos dirá cómo se siente. He mirado el futuro con placer. Me he culpado sin necesidad cuando las cosas no salen bien. He estado ansiosa y preocupada sin motivo. He sentido miedo y pánico sin motivo alguno. Las cosas me oprimen o agobian. Me he sentido tan infeliz que he tenido dificultad para dormir. Me he sentido triste y desgraciada. He sido tan infeliz que he estado llorando. He pensado en hacerme daño a mí misma. Entonces es importante, es una escala que se responde rápidamente, pero yo sé, ya cuando les toque el servicio social o en el internado, cuando tengan oportunidad de tratar con mujeres embarazadas o en el posparto, pues poder aplicar este tipo de tamizaje. También es importante solicitar laboratoriales, biometría hemática, química sanguínea, ego, perfil toxicológico, en situaciones un poquito más complicadas, que sospechemos que algo no está pues de manera adecuada, incluso estudios de imagen o punción lumbar.
El tratamiento. A ver, ¿cómo se imaginan ustedes, chicos, que debemos tratar la depresión materna? Psicoterapia. Ajá, esa es una, claro. ¿Qué más? Bueno, primero, tenemos que evaluar cuál es el impacto de la depresión, ¿sí? Mi paciente está disfuncionando de forma importante en su cuidado, en el cuidado del bebé. Bueno, si aún está embarazada, en su autocuidado, o si ya nació el bebé, en el cuidado de ella misma o en el cuidado del bebé. ¿Qué tanto impacta la depresión? ¿Cuál es el riesgo de yo dar psicofármacos? ¿Vale? ¿Vale la pena costo-beneficio? Aunque muchos estudios han analizado la seguridad del uso de antidepresivos en el embarazo, todavía no tenemos como una certeza del impacto específico de estos fármacos que sea independiente de la depresión materna. Por ejemplo, si hay algunos estudios que mencionan, es que los antidepresivos incrementan el riesgo de aborto. Sí, pero la depresión materna también lo hace, y cuando se ha comparado no se ha visto una diferencia significativa entre mujeres que recibieron tratamiento y mujeres que estaban deprimidas y no recibieron tratamiento. ¿De acuerdo? Bueno, antidepresivos y embarazo. Lo que ustedes ya han de haber visto, todos los antidepresivos son clase C, a excepción de la paroxetina, que es clase D. Aquí lo podemos ver. Citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina y sertralina, clase C. Paroxetina, D. Duloxetina, mirtazapina, venlafaxina, trazodona. Este no está disponible en México. Bueno, ¿y qué nos dicen las guías de manejo? Por ejemplo, de primera línea, terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Segunda línea, citalopram, escitalopram y sertralina. Tipo de medicamentos, terapia cognitivo-conductual e incluso terapia electroconvulsiva para trastornos significativos. La terapia electroconvulsiva la podemos utilizar en mujeres embarazadas. Bueno, de los antidepresivos nuevamente mencionamos los ISRS. La mayoría de las guías clínicas los mencionan como tratamientos de primera línea durante el embarazo y durante el puerperio. El fármaco que más estudios tiene es la sertralina. No se han demostrado anomalías congénitas, pero sí se ha visto, por ejemplo, paroxetina, que era clase D, se ha asociado a riesgo de malformaciones cardíacas. En grandes rasgos podemos utilizar los ISRS a excepción de la paroxetina, ¿de acuerdo? Se ha relacionado el uso de ISRS, por ejemplo, aborto, bajo peso al nacer, parto pretérmino, bajo Apgar, hemorragia posparto e hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Si ustedes se fijan, todos estos, aborto, bajo peso al nacer, parto pretérmino, también están relacionados con la depresión materna, por lo que les comento que al día de hoy no hay como una certeza de que el ISRS tenga una mayor incidencia en estos casos que la misma depresión, a excepción de la hipertensión pulmonar del recién nacido, que tiende a ser de características leves y transitorias. Bueno, los beneficios de los antidepresivos durante el embarazo, de acuerdo a un estudio de casi 50,000 mujeres, el objetivo era analizar el impacto de la exposición prenatal a los ISRS sobre los problemas de conducta hasta los 7 años de edad de los niños. La depresión prenatal no tratada se asoció con un mayor riesgo de problemas de conducta, como hiperactividad, falta de atención y problemas con niños de su edad. Este riesgo aumentado no se observó con los niños cuyas madres sí recibieron tratamiento para la depresión. Esto nos hace pensar que costo-beneficio vale la pena tratar la depresión materna. A ver, chicos, entonces platíquenme rápidamente
¿De qué estaríamos hablando al decir depresión perinatal o depresión materna? La que se presenta durante el embarazo y el puerperio. El embarazo y el puerperio, ajá. ¿Qué más? Que presenta estado de ánimo deprimido o cambios de humor. Estado de ánimo deprimido, ¿qué más? Que siento una incapacidad. Incapacidad constante para cuidar al bebé. También Ajá. como parte de ese diagnóstico he mencionado que se preocupaba excesivamente, que lloraba, que tenía problemas con la lactancia, cambio de peso excesivo. Ajá, perfecto. Ok. ¿Cuáles son los riesgos de la depresión no tratada? Posible aborto. Ajá. Suicidio. Suicidio, uno de los más graves. Ajá. Suicidio e infanticidio. ¿De acuerdo? Bebés con bajo peso al nacer, aborto, mayor riesgo de sangrado, o sea, complicaciones durante el embarazo, ¿de acuerdo? Hay un menor autocuidado, entonces tal vez las pacientes no sean muy atentas a sus consultas, a su medicación, por eso es importante tratarlo. Tratamientos de elección. Inhibidores de la recaptura de serotonina. Terapia conductiva. Terapia cognitivo-conductual e ISRS. El fármaco con más estudios, con un mayor grado de seguridad. Sertralina. La sertralina. ¿Cuál no debemos usar? La paroxetina. Exacto. Paroxetina no. En mujeres que tienen un padecimiento mental, que ya tienen tratamiento, a grandes rasgos, lo único que se aconseja retirar de manera abrupta es la paroxetina y el valproato de magnesio. De ahí en fuera, sería importante que lo valorara pues psiquiatría para ver si es necesario hacer un ajuste, pero así de primera instancia, paroxetina y valproato de magnesio sí hay que quitarlos inmediatamente. El resto de los medicamentos hasta que la pudiera valorar el especialista, porque era lo que mencionábamos al principio. Muchos suspenden la medicación de tajo y las recaídas pues son bastante significativas y ponen en riesgo a la mamá y al bebé. ¿De acuerdo? Chicos, ¿tienen alguna duda acerca de este último tema? Doctora, tenía una duda, por ejemplo, en esta depresión, se me fue, perinatal, se supone que, bueno, más bien, ¿puede o no puede dejar como una secuela para que más adelante se le vuelva a presentar algún tipo de depresión o algo así? Claro, acuérdate que un factor de riesgo para hacer una depresión es que hayamos tenido ya una depresión previa. Entonces, como que dice, no se cura como tal, ¿verdad? No, hay que recibir tratamiento. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Yo. ¿Los ISRS intervienen de alguna forma con la lactancia? No, los podemos dejar durante la lactancia. Sí, lo podemos usar tanto en el embarazo como en la lactancia. A excepción de la paroxetina, fluoxetina, sertralina, escitalopram, fluvoxamina, los podemos usar a dosis terapéutica. Por ejemplo, para tratar un trastorno obsesivo compulsivo, voy a necesitar 200 miligramos de sertralina al día y los tengo que utilizar en esa dosis. ¿De acuerdo? Sí, doctora, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno, les voy a pedir entonces que para el próximo lunes vean la película de Tok Tok. Está en Prime Video. Y ya me mandan su reporte, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Bueno, cualquier cosa quedó al pendiente, cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.